Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estamos junto a Juan Carlos Claret. Juan Carlos, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, gusto en saludarte. La semana pasada, Día del Trabajo, no coincidimos, así que ahora un honor volver a compartir micrófono acá, no solamente en País Lobo, sino también a través de nuestras radios amigas. Así es, Juan Carlos. Y como siempre saludamos especialmente a qué comunas de la Por provincia. supuesto, por supuesto que a Río Negro, Puerto Octay y como tú bien sumaste, a San Pablo también. Perfecto, los saludamos especialmente a ellos para no romper esta tradición. Y vienes descansado porque vienes de tus vacaciones también, Juan Carlos. Hombre nuevo, me decías por ahí. Estuvieron buenas esas vacaciones, ¿no? Estuvieron buenas, de hecho con mi familia yo creo que somos los únicos sureños que nos vamos a Santiago a descansar. No, yo también, yo también. Es que Santiago tiene lo suyo, tiene lo suyo, ya cambiar de ambiente, cambiar de panorama, hace muy bien. Sí, yo tengo a mi mamá ya que le mando un abrazo enorme y claro, y ella me cuida de los niños también, así que uy, hay descanso más todavía. Buenísima. Oye, Juan Carlos, pero han pasado cosas desde la última vez que conversamos. Yo quiero que me pongas al día con un tema que fue, creo que el último que tratamos, que fue el tema de los gallegos, porque entiendo que esta semana se retomó el juicio. ¿Es así? ¿Lograron las expectativas? En efecto, recordemos que el juicio oral en contra de los gallegos, es decir, conociendo la causa inicialmente el juzgado de garantía, el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, dio cuenta de que tenía todos los medios de prueba para sostener una acusación. Es decir, para el fiscal no cabe ninguna duda de que los gallegos tienen responsabilidad penal en el homicidio, sicariato, secuestro, tráfico de armas, tráfico de drogas ocurridos dentro del territorio nacional. Así que llevaron esto al Tribunal de Juicio Oral en lo penal, es decir, llegan al juicio propiamente tal y recordemos que las defensas lograron suspender el juicio a través de un recurso de amparo que fue conocido por la Corte de Apelaciones de Arica, lo rechazó y se concedió una apelación en contra de esa resolución ante la Corte Suprema. Y la Corte Suprema le dio la razón a las defensas. ¿Y qué sostenía la defensa? De que el derecho a la defensa se ve mermado en la medida de que estas audiencias se están realizando de manera telemática y ellos no tienen comunicación fluida con sus representados. Recordemos que los gallegos, dada la peligrosidad que tienen, están dispersos por todo el país, están en recintos penitenciarios de Arica a Puerto Montt. Entonces, el abogado defensor, ¿cómo toma contacto con cada uno de ellos? Así que la Corte Suprema le dio la razón, se subsanaron los problemas técnicos y de esa manera, el día lunes, comenzó digamos, se retomó la audiencia de juicio oral, donde en tribunal, en el juicio oral en lo penal de Arica, está presente el juez, está presente la defensa y todos los demás están por medios telemáticos. Hay una coordinación expedita entre Gendarmería y el tribunal para que si cualquiera de los 38 necesita hablar con su abogado, Gendarmería da una señal al tribunal y el tribunal suspende la audiencia. Al mismo tiempo van a haber recesos para que, digamos, programados para que la defensa pueda, mediante videollamada, comunicarse con sus defendidos que están en los recintos penitenciarios para ir explicando qué es lo que va sucediendo y qué cosa no. Así que en ese sentido, subsanada estos problemas técnicos, el juicio está retomando su normalidad. No va a ser fácil, o mejor dicho, no va a ser corto porque son 22 hechos digamos, por los que se le está acusando a estas 38 personas. Así que yo creo que va a ser un juicio de varias semanas por lo menos. Ya, muchas gracias por ponerlos al día. Y antes de que pasamos al tema que me querías traer tú, que es la justicia militar, que es algo que está súper en boga a raíz de todo de lo que pasó con los carabineros, o sea, el lamentable asesinato de estos tres carabineros salió de vuelta y está sumamente en boga esta conversación respecto a la justicia militar. Pero quiero pillarte desprevenido porque me llegó esto en últimos minutos donde señala que la segunda sala del Tribunal Constitucional declara inadmisible el requerimiento presentado por Ricardo Yáñez Rebeco. No sé si tuviste posibilidad de verlo, Juan Carlos. No en lo inmediato, pero sé bien de qué se trata, porque he seguido, digamos, judicialmente lo que ha ido ocurriendo con el caso del director general de Carabineros. Recordemos que Ricardo Yáñez hasta octubre es el director general de Carabineros y lo que se está conociendo es un asunto de lo que ya se veía venir. ¿Y eso qué significa?
cómo no habían, recordemos que para el 7 de mayo estaba fijada la audiencia de formalización en contra del director, y que según el criterio TUA, por lo tanto, debía dejar la dirección de Carabineros. Fiscalía solicitó, después de este atentado francamente terrorista que ocurrió en Cañete, la Fiscalía solicitó al juez de garantía aplazar la audiencia de formalización, que se fijó para unos días antes, tampoco lo entiendo, de que él deje el cargo. Entonces eso va a ser en octubre. Entonces el director general, como dentro del el juzgado de garantía no lo pescaron en buen chileno con todos sus alegatos para suspender la audiencia de formalización, presentó recurso de protección, rechazado, presentó distintos recursos hasta que tocó las puertas del Tribunal Constitucional, y en el Tribunal Constitucional dieron curso a un Este es un recurso, digamos, requerimiento de inaplicabilidad por habilidad por inconstitucionalidad. inconstitucionalidad, exacto. Entonces, a uno se le había permitido, pero no suspendía el proceso. Entonces, como la audiencia se iba a realizar sí o sí el 7 de mayo, presentan un nuevo recurso, que es el que se rechaza, en contra de una resolución, porque, a ver, en contra del director general de Carabineros hay como 1.400 denunciantes, ¿ya? Entonces, lo que la defensa quería saber era por cuáles hechos, o dentro de los 1.400, a cuántos va a representar el Ministerio Público, si van a ser 1.400 hechos, o de esos 1.400 van a ser 300, por decir algo. Y el juez de garantía le dijo que eso no mermaba su derecho a la defensa. Yo también comparto ese criterio, y por lo tanto, en contra de esa resolución es que presentaron un nuevo recurso de inaplicabilidad, y eso es lo que se rechazó. Ya, entonces Es no le van larga la a historia, decir, digamos. en resumen, no le van a decir cuáles son los casos por los cuales lo están acusando. ¿Eso? Se les va a decir en octubre, no Cuando antes. sea formalizado. Exacto, porque, a ver, uno como abogado defensor, con José Manuel Baquedano nos dedicamos al derecho penal. Uno como abogado defensor del imputado tiene acceso a la carpeta investigativa. Es decir, si yo quiero saber cuáles son los hechos por los que está siendo investigado mi representado, yo voy y pido copia digital de la carpeta, y en 5 días me lo envían en PDF. Entonces, lo que no querían hacer los colegas era leer. En resumidas cuentas es eso. Es decir, dígame en qué página está lo que ustedes me están diciendo, en vez de decir, bueno, aquí está el trabajo que tengo que darme, son 1.400 denunciantes, 1.400 denuncias leo. Entonces, eso es lo que estaban tratando de hacer. Es decir, las denuncias son conocidas por la defensa. Ahora, si el defensor no quería hacer el trabajo, ya es problema de él, digamos. Ya, bueno. Ne- Entonces aquí no hay nada nuevo y solamente esto se lleva a octubre. Ahora el tema está en que al llevarlo a octubre, genera, una vez que deje el cargo, ¿sigue de todas maneras igual el proceso? Sin duda, porque la responsabilidad penal en este caso sigue a las personas, no al director general, Igual. digamos. Entonces, en este caso, por más que él deje el cargo, la investigación penal va a seguir en su curso, y es un caso bien interesante porque como oficina nosotros igual tenemos una querella en contra del alto mando de la PDI por hecho acontecido el año 2021 en una comuna de la novena región. Y, y apelamos a lo mismo, que es la responsabilidad O sea, ¿tú en un tampoco delito querías de leer? homicidio. Espera, al tiro, en un delito de homicidio por omisión, que es lo mismo que se le está imputando al general Yáñez. Al general Yáñez no se le está imputando, en el caso del estallido social, que él haya disparado un gatillo, apretado un gatillo en contra de los ojos de un protestante, digamos, manifestante en el estallido social. Lo que a él se le está imputando es que, siendo el encargado de carabineros de la seguridad pública, él hizo caso omiso, no cumplió con sus obligaciones, digamos, de carabinero en cuanto a la ¿El jerarquía, en cuanto al protocolo? rango. Entonces, ¿Pero por qué no había el ¿perdón? protocolo? ¿Porque él dijo, no les dijo explícitamente que no tenían que disparar a los ojos? ¿Qué es lo que no? O sea, protocolos existían, entonces el escaso control en cuanto a sus carabineros que no respetaron esos protocolos es lo que hace que él tenga responsabilidad. Es responsabilidad de mando en último término lo que se le está imputando al general Yáñez, y eso lo va a perseguir hasta que el tribunal resuelva, digamos, si es culpable o inocente. Y para eso faltan años todavía. Ya, y entonces mientras tanto tienen que seguir con eso. Y esa defensa es corporativa, o sea, los abogados los paga él como persona o los paga el gobierno o Mira, el carabinero. es interesante tu pregunta porque perdón, los altos mandos tienen dentro de la institución abogados que son propios de ellos. PDI tiene sus propios abogados, Carabineros tiene su propio abogado, el Ejército tiene su propio abogado, pero de un tiempo a esta parte ha sido frecuente
que el alto mando de las instituciones castrenses contraten abogados como asesores particulares. El caso más emblemático es Hermosilla con Sergio Muñoz, el de la PDI. Digamos, a él le preguntan temas, el ex director de la PDI le pregunta temas prácticos y que tienen que ver con la gobernanza de la PDI, no a su equipo de abogados, sino que se lo pregunta directamente a Hermosilla, ¿no? Llama la atención eso. Otro caso Pero ahí emblemático, disculpa Juan Carlos, ahí le pregunta así como amigo paleteado, dame tu opinión, o le dice, yo te voy a pagar con recursos de la institución para que tú me des tu opinión, o tu... eso es lo que eso es parte de la investigación, eso todavía no lo sabemos. Otro caso emblemático y por el cual tuvo que responder también es el ahora ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, porque él fue abogado, digamos, de cabecera, ejerciendo, no siendo un abogado del ejército, sino que ejerciendo privadamente la profesión de el entonces director, perdón, del comandante en jefe, Ricardo Martínez, se me olvidó el segundo apellido, Menentó, creo que el segundo apellido. Entonces, que también ha sido formalizado. Entonces, y ese otro caso donde el alto mando se va y pasea en buen chileno a los abogados de cabecera de la institución y buscan asesoría letrada. Así que en el caso del director de Carabineros, que va a estar en ejercicio hasta octubre, porque en octubre acaba su mandato, ese director tiene hasta el momento defensa privada, no institucional. Hasta el momento su abogado es privado. Ahora, ¿de dónde salen los fondos? Vamos a tener que preguntarlo por transparencia. Yo creo que eso es el paso que tenemos que hacer. Y claro, porque tiene varias aristas lo que te estoy preguntando, porque por un lado es que una de las cosas que se reclama es que cuando tú estás en los hechos, sí, que tú tomas la decisión o no de actuar de cierta manera, cuando ves que tu vida corre peligro o tienes que demostrar esa culpabilidad o inocencia, eso esa defensa corre por parte de todos nosotros porque se supone que está ejerciendo lo que nosotros le pedimos que hiciera o la tiene que sacar de su bolsillo porque es la obligación. Ahora, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero el tema está es si esos fondos están como cubiertos dentro de la institución, dentro del cargo propiamente tal, para Bueno, que para la eso están los justicia periodistas. o no. Y para eso están los abogados que se supone que gastan más, ¿no? Esas son las preguntas que hay que hacer a través de una investigación. Yo creo que ahí hay que elevar las consultas por Que entrar a transparencia picar. porque hay un problema público de por medio, como tú bien precisas. Sí, porque una de las cosas que señalaba, por ejemplo, cuando he conversado con gente, con policías, decir, bueno, me arriesgo a irme a la cárcel con la forma de actuar cuando trato, o sea, cuando ocupo mi arma de servicio, me voy a ir a la cárcel o voy a terminar muerto. Y como que en eso se debaten, y el tema de ir a la cárcel es cómo te defienden, si eso es, te tienes que defender tú solito frente a la toma de decisiones y qué tan dispuestos están o no de actuar. Pero mira, mi experiencia profesional al respecto, porque no solamente con José Manuel Baquedano nos dedicamos al derecho penal, sino que también al derecho administrativo, sobre todo sancionador, es decir, cuando un funcionario público es sometido a un sumario. Funcionarios públicos no solamente el de la municipalidad o el del ministerio, también las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que la experiencia indica, en virtud de las últimas reformas, particularmente del año 2021, indican de que cuando la institución trata siempre de preservarse, lo que busca es tratar de no estar en un escándalo. Entonces, desde el año 2021, ¿qué es lo que viene ocurriendo, Rocío? Y es que hay un funcionario de carabineros, por decir algo, que está acusado o se vio implicado en algún tipo de delito, indistintamente si es culpable o inocente, un sumario breve, se dispone al día siguiente su baja por conducta mala y si te conozco, no me acuerdo. Es decir, arréglatelas como puedes. Si tienes plata para contratar un abogado, usa tus recursos. Como institución no te prestamos abogado. Entonces, esa es la experiencia, digamos, que es de bastante Esa desamparo. era parte de lo que te estaba preguntando, porque finalmente estás ahí y es la duda de que al momento que tú tienes que actuar, ¿cómo lo vas a hacer y qué riesgos estás dispuesto a tomar también dentro de eso? Es Claro, súper pero complejo el límite que estamos poniendo, igual que la otra conversación que tuvimos. es que y no deja de incluso otra arista. No da lo mismo si estás siendo investigado, si eres parte del alto mando o si eres parte del perraje. O sea, la experiencia profesional me indica de Que el hilo que se si eres corta por lo parte más del delgado. el hilo se corta por lo más delgado, tal cual. Así que y eso es triste por una parte porque de repente uno se encuentra con funcionarios que están 15, 18 años de servicio activo con una hoja de vida intachable
y de la noche a la mañana se les acusa de algo falso, se van, digamos, de baja y después reincorporarlos, los procesos de sumario o la justicia militar pueden demorar años. Y qué pasa con esos 2 años, por ejemplo? ¿Qué pasa con las cotizaciones previsionales? Entonces es un problema serio el que viven un montón de funcionarios públicos. Ya, pues ya que lo tocaste, que es el tema que queríamos conversar justamente de lo que está ahora en boga en la justicia militar y justamente de altos mandos que tenían gente a su cargo, que están actualmente en sumario y justamente son apartados de la institución. Ahora, lo que se les está acusando es sumamente grave, creo yo. Sí, mira, es que, a ver, aquí nosotros a- estamos presenciando, yo creo una banalización del discurso público. Quiero conversar sobre la justicia militar, no de casualidad, sino más bien porque en los últimos días hemos estado nuevamente discutiendo públicamente si debemos o no retroceder varias décadas, aunque en sentido estricto la última modificación al sistema de justicia militar ocurrió en el gobierno de Piñera, en noviembre del 2010, y que dice relación si la justicia militar va a juzgar o no a civiles cuando tengan algún problema con algún uniformado. Y esto no es menor porque de los problemas que estábamos hablando hace un minuto atrás, Rocío, estaba claro de que era entre militares o entre carabineros, entre funcionarios de las Fuerzas Armadas o funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad. Sin embargo, abrir la puerta a discutir si una justicia paralela a los tribunales ordinarios propios del Poder Judicial, digamos, van a condenar o no a civiles, es una discusión que yo no sé cómo llegamos a ella, de partida, digamos. Creo que ahí quienes lo han promovido se salieron con su chancho al hombro, y lo cual me llama la atención porque yo no sé cómo discutir una agenda de seguridad a partir del atentado terrorista en Cañete. Llegamos a discutir sobre las reglas del uso de la fuerza y en segundo lugar sobre la justicia militar. Eso me llamó la atención, la oportunidad sobre la cual la extrema derecha, digamos, ha tratado de instalar el debate, el que desde ya adelanto tiene poco que ver con la muerte de los carabineros ahí en Cañete. Si tú crees que esta es una agenda programada que viene de antes, una cosa así. Yo creo que es parte de una agenda de tratar tú sabes que Boric no es de mi agrado, pero es tratar de una agenda de tratar de revolver el gallinero, tratar de regresar en algunas conquistas civilizatorias. Esto es un mínimo civilizatorio. De hecho, uno podría incluso preguntarse el, si tiene sentido o no que exista una justicia militar. ¿Por qué no todos digamos, son investigados por la misma justicia? Porque te explico, Rocío, y a través tuyo a quienes nos escuchan. Nosotros hasta antes del año 2000 teníamos un código de procedimiento penal. Después se cambió por el Código Procesal Penal. El Código de Procedimiento Penal es de 1906 y es un código que centra la atención en un juez que investiga, y ese mismo juez que investiga es el que después dicta sentencia, donde generalmente los imputados, los acusados, los procesados, como uno está acostumbrado, en esa época no tenían muchas garantías, digamos. O sea, una persona podía decir, no sé, Rocío una ladrona, te incomunican 5 días, te llevan a las cárceles, puedes estar preso todo lo que tú quieras o lo que el juez quiera. En 1944 nace un código paralelo al Código Penal, que es el Código de Justicia Militar, y que establece o describe un montón de conductas que dentro de la vida militar van a ser penalizadas de presidio perpetuo, con 10, 15, 5 años de cárcel. O sea, ni siquiera es que fuera una amonestación. Esto no es un sumario administrativo, esto es justicia militar. Es decir, tienen las mismas penas que podría llevar, por ejemplo, una persona que comete un homicidio. Pero si ocurrió entre militares, o si era entre un militar y un civil, era una justicia paralela, un tribunal paralelo, el que podía privar de la libertad de una persona. Y digo civil porque hasta el año 2010 era así. Fue el presidente Piñera el que cambió eso. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? La justicia militar está compuesta por un juzgado militar que no está constituido por jueces, está integrado por funcionarios de las ramas castrenses, ¿ya? O sea, ni siquiera es un juez, digamos, que pasó por la Academia Judicial, que se rige por el Código Orgánico de Tribunales, el que conoce un caso. Puede ser un funcionario de las Fuerzas Armadas el que finalmente opere de juez. Pero el juez conoce
una investigación después de que el fiscal eh, llevó adelante la investigación. La figura del fiscal militar no es el mismo que el fiscal de Ángel Valencia, no es el del Ministerio Público. El fiscal militar puede ser un abogado cuando es una fiscalía letrada o puede ser un funcionario administrativo, digamos, de las Fuerzas Armadas, en el que incluso pueden dar instrucciones a carabineros o la PDI para que tomen medidas intrusivas, un allanamiento, una incautación de documentos, escuchas telefónicas, es decir, personas que ni siquiera tienen estudios o pueden no tener estudios en leyes, ejerciendo una prerrogativa propia de lo que hoy día conocemos como jurisdicción. Entonces, son estas personas las que investigan una vez que el fiscal llega a un convencimiento, presenta esto ante el juez letrado, o sea, perdón, ante ante el juez militar, que no son jueces, sino que son parte del alto mando del ejército o de cualquier rama de la fuerza, digamos, de las Fuerzas Armadas, y en virtud de eso existe una corte de apelaciones que se conoce como corte marcial y en última instancia conoce la Corte Suprema constituido específicamente para esto. Esa es la justicia militar, es decir, es un sistema de justicia que no se rige por el Código Penal, sino por un Código de Justicia Militar, que no se rige por el Código Procesal Penal, sino que se rige por el Código de Procedimiento Penal del año 1906, que está integrada por personas que no tienen por qué tener estudios en la materia y que no solamente la víctima no tiene ninguna garantía, sino que también el que es procesado no tiene garantía frente a posibles arbitrariedades de que estos funcionarios públicos puedan hacer. Entonces, es un retroceso civilizatorio, yo creo, el que varios sectores están levantando, tratando de mezclar discusiones, creo yo, porque yo comprendo que en virtud del atentado en Cañete hay que discutir de seguridad, pero yo no sé qué tiene que ver la justicia militar con todo esto. Es una buena pregunta y era por qué estábamos metidos aquí, o sea, en qué minuto. Bueno, para las personas que no somos tan entendidas como tú, Juan Carlos, cuando se habla de justicia militar, no entendemos, yo por lo menos no entiendo tanto de qué estamos hablando y entendería siempre pensar que es dentro de los mismos militares y eso es algo que ya está presente, ¿no? Es algo que ya, Es que, que es nunca ha que dejado de ser, ¿o incluso sí? Es que incluso es cuestionable que entre los militares, ya por ejemplo, si un militar mata a otro en una comisión de servicio, ¿por qué eso tiene que ser conocido por la justicia militar y no por un tribunal, digamos, ordinario? Ahora, a reglón seguido, yo sé que la justicia ordinaria tiene muchos problemas, tal vez los jueces ordinarios no son ninguna garantía, pero yo prefiero eso a tener un sistema de justicia que no se rige por el Código Penal, sino que se rige por un código paralelo que es el Código de Justicia Militar y que recordemos que el Código Procesal Penal, que nace de la reforma procesal penal llevada adelante por el gobierno de Lagos, derogó el Código de Procedimiento Penal de 1906, pero ese código sigue vivo únicamente para aquellos casos, digamos, de justicia militar. Entonces, ¿por qué tenemos dos códigos penales? ¿Por qué tenemos dos códigos de procedimiento o procesal penal, digamos, solamente por la repartición pública donde se desempeñan funcionarios públicos, porque en último término las Fuerzas Armadas también son funcionarios públicos? Entonces, eso me llama mucho la atención. Yo creo que esa discusión hay que darla, pero si se quiere discutir con extrema urgencia y no detenerse en los detalles como se está pretendiendo, yo creo que es un retroceso. Ya, entonces no tiene sentido que eso se discuta ahora, porque lo que se está buscando es que existan leyes específicas que nos permitan mayor seguridad y en todo lo que tú estás diciendo, nada de eso ocurriría con Nada, con esta discusión. tal cual, tal cual. Esa es una buena síntesis. Ya, y dentro de eso, ¿cómo entran aquí el otro tema que también está que también yo lo mencioné aquí, pero que está súper candente, que es el tema de los conscriptos y la responsabilidad de mando que caerían sobre estos que los llevaron a lo que llaman la caminata, esta trágica caminata donde terminó con un conscripto fallecido? Sabes que el caso de los conscriptos es particularmente interesante en dos sentidos. Uno, porque es imposible no recordar lo que pasó con el caso Antuco, Antuco, el año correcto. 2005. Yo todavía era niño, me acuerdo, pero veía en televisión cómo buscaban con unos palos entre medio de la nieve. Esa imagen la tengo grabada. El, porque algo ocurrió respecto al mando, que por una parte sacan a estos chicos sin el vestuario adecuado, y eso ya lo reconoció Iturriaga, el comandante en jefe del ejército, pero por otra parte, y eso también es parte de la investigación, el,
pareciera haber una especie de bacteria o de virus cutánea que también venía afectando a los conscriptos. Y eso también es parte de la investigación, porque no se entiende si es que murieron, porque ya ahí la mamá dice, mi hijo tenía marcas en la piel. Entonces uno dice a premios ilegítimos. Por eso es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se querella, porque a estos chicos los torturaron, así como... Pero Mm. también es cierto que el ejército está presentando la hipótesis de que los chicos, porque el que falleció no era el único, que está como con una bacteria asesina, como algo así, digamos. Y la pregunta es, ¿en qué condiciones estaban como para que se pegaran una bacteria de esas características? Eso no exime al alto mando, digamos, de Y por responsabilidad de otro mando. lado, te sumo a eso, Juan Carlos, también las declaraciones que hicieron desde los servicios que los atendieron en Putre, donde señalan El que ya CERTAM. que había llegado fallecido el conscripto y no que había sido estabilizado y fallecido después, que fue otra de las Exacto. que dijeron inicialmente. Entonces hay una serie de cosas que uno dice, bueno, qué Hay un enredo ahí que tremendo. es tremendo. Sí, es como el caso de la monja en la maleta, digamos. O sea, es como que uno no entiende bien qué es lo que pasó respecto a estos hechos. Pero Yo lo que estaba sí es pensando notorio. en Cuestión de Honor. No sé si viste esa película Ah, de... sí, por supuesto, también, es más ad hoc. Pero a lo que voy es que, sea como sea el escenario, sí o sí el ejército no sale bien parado de esto. Mm, Porque sea que se pegaron una bacteria, vamos a ver en qué condiciones los tenían o qué salubridad había dentro, digamos, o sea porque los sacaron, como ya reconoció Ícaro, que es el nombre de combate del comandante en jefe del ejército, que los sacaron sin el vestuario respectivo, -15 grados, digamos, bajo con cero. polera, era Entonces, una locura. entonces esas cosas no se entienden y esas cosas no se... Pero es que, por eso, vuelvo a recordar lo que le pasó a Patricio Cereceda, que era el mayor del regimiento número 17 ahí en Antuco, cuando dice, bueno, ¿por qué salieron con ese vestuario a rodear el volcán Antuco? Es que a mí me dijeron que el clima iba a estar más o menos. O sea, si eso ya fue el 2005 y que el ejército hoy día venga a decirnos que salieron porque, no sé, a mí me avisaron que el clima iba a estar más o menos también, es como, pucha, no aprendimos nada de esta tragedia. Eso es lo triste. Es bastante triste y yo tengo un conocido también que dejó en su momento el ejército, porque no el ejército, sino la Fuerza Aérea, justamente porque estaba volando un avión que él consideraba que no era apto y llegaba a tener crisis de pánico y un montón de problemas, justamente porque sabía que el avión no era apto y que se iba a venir abajo en cualquier minuto y resulta que después falleció uno de mayor rango de que él en uno de esos aviones. Entonces tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y lo mismo podemos reconocer también con lo que pasó con Camiroaga, cuando los hicieron volar también, porque también ahí se sabía, no sé si se sabía, pero por lo menos es parte de las conversaciones y de lo que ha trascendido, que la piloto del avión en su minuto también no estaba en las condiciones. Entonces, hay un tuit de alguien que decía, son cobardes porque no tienen este amor a la patria. No sé si lo gastaste, Juan Carlos, una ex No, candidata sí, republicana, que decía, son cobardes, porque así no vamos a ganar nunca una guerra. Entonces, creo que hay un mal entendimiento de lo que es tener seguridad y certeza de tratar de ir a todas, aunque te mira, vayas a matar en una tontera. O sea, ¿cuántos conscriptos en este minuto están bajando? ¿Cuántos chicos de el- 18 años quedaron, pero para la escoba por no tener las precauciones adecuadas? mira, hay dos reflexiones, porque yo me acuerdo haber visto la misa el 21 de mayo del 2005 porque coincidió con la cuenta pública de Lagos, que era la última, y él va después de la cuenta pública a Antuco, y él dice, el destino ha querido de que hace tiempo atrás falleciera un prócer de la patria en guerra, y el destino quiso de que hoy día estemos despidiendo a otros héroes de la patria en tiempos de paz. Entonces, y una mamá, yo me acuerdo que lo entrevisté, Ramón Ulloa, si no me equivoco, le preguntó a una mamá, y la mamá con una tranquilidad dice, es que yo no tengo claridad si mi hijo es héroe o es víctima. Y esa pregunta, yo era cabro chico, tenía 12 años, y eso me marcó, porque ocurre lo mismo con Putre, en que hasta cuándo vamos a enarbolar como heroísmo, digamos, las Exactamente. carencias. Entonces, Exactamente, esa valentía, cobardía con que efectivamente no tengas un criterio suficientemente claro para saber cuándo ir y cuándo no. Y aún así, yo me pregunto, ¿tenemos un criterio suficientemente claro a las personas que nos están dirigiendo para cuando vayamos a efectuar una guerra, efectivamente, que los vaya a tirar como carne de cañón y se van a morir porque hay que y ser de hecho, valientes?
Y dicho sea de paso, una cosa es valentía y otra cosa es ser temerario. Eso ya Aristóteles distinguía, ser valiente es ser justo medio, el vicio, el defecto es ser temerario, es decir, no elegir bien las batallas. Yo creo que ahí tenemos un problema en cuanto a criterio. La segunda reflexión, y con esto creo que por el tiempo voy Avance. a... Sí, la segunda reflexión es que sea como sea el escenario, esto lo va a conocer la justicia militar. Ese era el No lo tema va a justamente conocer. que te iba a preguntar. Para allá va esto y va a estar en justicia militar y van a ser esos altos mandos. Probablemente esas Exacto, dos. o sea, mira, en tiempos de paz se sigue el esquema que estábamos. Si hubiésemos estado en tiempos de guerra, aquí el único juez es el comandante en jefe del ejército y sería. Pero como estamos en tiempos de paz, aquí lo va a conocer en primera instancia un juez, digamos que puede ser el jefe de brigada o el jefe de la zona militar del norte. Y posiblemente del resultado de la investigación nunca vamos a tener claridad porque esos sumarios son secretos en buena etapa, digamos. Entonces, esos son los problemas. De hecho, me llamó la atención que la Fiscalía de Arica haya tomado la decisión de investigar estos casos, pero posiblemente se van a declarar incompetentes, llegada la investigación y van a decir todos los antecedentes, se van a la Fiscalía Militar de la zona norte, digamos. Así que ese va a ser la consecuencia práctica, digamos, de tener dos justicias paralelas. Perfecto. Oye, Juan Carlos, lo único, último minuto, dejarlos completamente invitados para el próximo 25 de mayo para la Expo Campo y Vida de Radio de Sago, que es un punto de encuentro perfecto para los amantes del rugby y la cerveza. ¿Por qué? Porque está el torneo de Rugby 10 en Osorno, que promete ser una jornada llena de acción, diversión y premios para equipos de damas y varones, desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde en el recinto Sago. Los asistentes podrán disfrutar de emocionantes partidos de rugby en un ambiente festivo donde el juego limpio y el respeto mutuo serán los protagonistas. Así que no se lo pueden perder. Juan Carlos queda totalmente invitado también para este 25 de mayo. Y a todos los que se sumaron hoy, como siempre, les agradecemos su sintonía y los dejamos invitadísimos en otro programa del Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Chau.